Bien, amados, bienvenidos una vez más a la continuación de este curso que hemos titulado Escudriña y vive su palabra, ¿verdad? Cómo estudiar, entender y aplicar la Biblia. Yo no sé si usted ha valorado el que una iglesia le instruya en ese sentido. Muchos de nosotros, los que estamos aquí, hemos venido de diferentes contextos. Algunos hemos conocido al Señor aquí en la IBI, otros venimos de otros lugares, pero si hay algo que en mi caso carecí por mucho tiempo, es que no me enseñaban fielmente a cómo estudiar la Biblia, sino que era algo más de opinión o de búscatela como tú puedas. Y entonces en ese búscatela, lamentablemente uno llega a creer muchas cosas y depende más de lo que es la opinión o la enseñanza de otro que el encuentro directo con la verdad de Dios. Y entonces es bueno nosotros aprovechar este tiempo. En el día de hoy yo quisiera comenzar con un pequeño resumen de las dos últimas oportunidades que hemos tenido aquí. Voy a ir bien rápido en esos resúmenes, son solamente 2 slides, pero es para contextualizarnos y poder conectar entonces. Una de las cosas últimas que tratamos fueron 7 pasos de cómo interpretar un texto. Tomo la palabra y allí yo la leo, ¿verdad? La escudriño, pero quiero interpretarla, quiero entender qué significa y entonces sacar de allí enseñanzas para yo obedecer y aplicarlo, ¿verdad? Entonces, los consejos que pudimos compartir en esa ocasión es: 1. Interpreta el texto de forma literal, de acuerdo a su género literario. O sea, tú tomas la Biblia y vas a obtener de allí lo que literalmente dice. Aquí en esta iglesia yo tengo muchos hermanos en Cristo, ¿verdad? Pero yo tengo un hermano que le llamo el literal. Viene el literal. Y es porque ese hermano es hermano en Cristo y hermano en sangre, mi hermano José Ramón. Y entonces, el literal quiere decir que yo leo un texto y lo primero que llega a mi mente no es rebuscar qué significa y teoría, sino lo que allí dice. Pero siempre teniendo en consideración qué tipo de texto es, ¿verdad? Porque si es una poesía, lo literal ya no es tan importante, sino el mensaje poético que quiere Dios darme a través de ese simbolismo que utilizan las poesías y así sucesivamente. Lo siguiente fue que hablamos que debemos entender el significado de las palabras. Eso es vital, sobre todo entendiendo que fueron dadas en un tiempo X en la historia. Y obviamente toda la Biblia, todas las palabras que están allí son importantes, pero no podemos ir a un diccionario para cada palabra de cada verso, sino detectamos cuál es la palabra más importante de ese verso y entonces esa que es central tratamos de entenderla y la entendemos en su lenguaje original primordialmente. Eso es un buen paso e indispensable. Ubíquese en el tiempo histórico y cultural del autor. Esto es lo que llamamos, ¿verdad? Todo esto de análisis gramático, histórico de todas las cosas. Pero lo que quiere decir es eso. Tengo que ubicarme en cuando el autor escribió. Si no me ubico, entonces voy a pensar muchas cosas que están fuera de lugar. Y entonces no es lo mismo, ¿verdad? Decir en el día de antes, Joel conoció a su esposa Angélica, que decirlo hoy. Usted sabe la diferencia, ¿verdad? Si yo conozco a mi esposa Angélica hoy, es simplemente mucho gusto, ¿cuál es tu nombre? ¿De dónde vienes? Pero en el contexto de aquel tiempo, esa palabra, conocer a su esposa, implicaba una cercanía íntima, más allá de simplemente conocer. Entonces eso es lo importante de ubicarnos históricamente y culturalmente con las costumbres de ese tiempo. No se olvide del contexto de lo que lee. Y esto lo hemos repetido mucho y lo vamos a repetir un poco más hoy. El pastor Héctor en su última lección resaltó aún más este tema del contexto, pero
es que nada está despegado de lo que le rodea en la Biblia. Y es importante que nosotros veamos todo ese paisaje que rodea ese texto. Reconozca el sentido de las palabras y cómo se combinan unas con otras. Una cosa es el significado de una palabra. La palabra mundo significa muchas cosas. Pero en este paso número 5, que es el análisis léxico-sintáctico, que es eso que quiere decir, el sentido de esa palabra va a tener un significado diferente de acuerdo a dónde está ubicada en combinación con otras. Y ahora la palabra mundo ya no significa el planeta Tierra, sino que puede significar, entonces, como sabemos, las corrientes, la era, la generación actual y las ideologías de este tiempo. Eso es importante. También identifique, aunque lo mencionamos antes, pero es importante recordarlo, identificar el género literario del pasaje. Una narrativa, una historia, no es lo mismo que un texto apocalíptico. Tengo que encontrar la diferencia porque si leo una historia de la misma forma, voy a tratar de sacar doctrina y enseñanza donde no debo, sino que debo ir bajo el conocimiento de que este texto es diferente y entonces podré abordarlo mejor. Por último, después de yo hacer todas esas cosas, ahora que tú entiendes qué significa, comienza a aplicarlo a tu vida. Y eso es lo que llaman los estudiosos, ¿verdad? Ir desde un puente del pasado hasta el día de hoy. Ya entendí lo que el autor quiso decir. Ya entendí cómo ellos lo comprendían en sus tiempos. Entendí que en el texto, esta palabra, aunque significa muchas cosas, en este texto significa esto. Ok, ahora, ¿cómo eso aplica a mi vida y qué Dios quiere de mí? Ese es la cúspide, ¿verdad?, del estudio bíblico y la interpretación, y es aplicarlo y obedecerlo. Eso lo vimos hace un par de miércoles atrás, no calendariamente, ¿verdad?, pero sí en las 2 últimas lecciones. La última lección fue que vimos, y el pastor Héctor nos estuvo hablando de esto, y fueron las 4C de la interpretación. Contenido, qué se dice, quién lo dijo, cuándo fue, todo eso que ocurrió allí. Contexto, y ya hemos hablado de eso, el contexto del pasaje, lo más cercano, en el libro entero, en la Biblia entera, todo eso es contexto. Y comparación, ¿verdad? Cómo este texto se compara con otros textos de otros lugares. Y el pastor nos hablaba de utilizar algunas herramientas como referencias bíblicas, referencias cruzadas y demás. Y por último, consulta. Y me gusta que eso esté de último, hermano, porque casi siempre cuando uno encuentra o detecta herramientas buenas de estudio de la palabra, como son Biblias de estudio, comentarios, diccionarios, a veces queremos ir de una vez a ese punto. Y Dios quiere encontrarse con nosotros a través de su palabra directamente primero, que nos involucremos con el texto y le saquemos el provecho que tiene para nosotros, y después vamos a las otras herramientas. Es maravilloso encontrarse con una coincidencia después de que tú estudiaste el texto y vas a un comentario y dices, pero es lo mismo. Pues yo no soy tan bruto como yo pensaba. No. Sino podemos detectar eso y te da más, se te queda más en el corazón porque ya lo asimilaste tú mismo. En el día de hoy nosotros vamos a estar viendo algunos otros principios, porque ya se han hablado principios, pero en el día de hoy nos enfocaremos en principios básicos, generales, de interpretación del texto. Ahora no son pasos, sino toma en cuenta estos principios para sacar provecho, no equivocarte. Recuerda al ver el pasaje en 2 de Timoteo, ¿verdad?, de que queremos ser obreros que no se avergüenzan y que manejan bien, con precisión, la palabra de verdad. Queremos ser de esos obreros. Por tanto, nosotros tomaremos en cuenta cada detalle y cada herramienta, cada principio para hacerlo bien. Yo sé que algunos de ustedes han escuchado estas frases, o se la han dicho o se la han dicho a otros, ¿verdad? Bueno, esa es tu interpretación de eso que tú estás diciendo ahí. Pero yo he oído otras, o yo tengo otra. Esto es lo que la Biblia significa
para mí. Y muchos, ¿verdad?, toman un pasaje y esto es lo que yo entiendo para mí y esto es lo que significa. Se puede hacer que la Biblia diga lo que quieras. Ahí hay una verdad incluida. Si yo no tomo en cuenta ningún principio para estudiar la Biblia, yo puedo hacer que ella diga lo que quiera, como muchos lo hacen en el día de hoy. Pero tú has escuchado esas frases o has de alguna forma entendido que otros piensan de esa manera. Realmente no puedes entender la Biblia, algunos dicen, está llena de contradicciones. Y si tú abordas la palabra de Dios sin tomar en cuenta, ¿verdad?, lo que hemos hablado antes y lo que veremos hoy, realmente te vas a encontrar con contradicciones. Incluso hoy mismo vamos a ver una que tú dices, pero ¿y qué fue lo que pasó ahí? ¿Cómo va a ser? Pero eso es cuando olvidamos el tipo de libro que estamos estudiando. Así que vamos a comenzar inmediatamente con el principio número 1. Vamos a abordar rápido 10 principios. Y esto quiero aclararlo, hermanos, y creo que lo hemos repetido en las lecciones pasadas. El objetivo no es que usted se aprenda de memoria todas estas cosas, porque no lo va a hacer. Si usted no se aprende muchas veces el teléfono de su esposo, su esposa, su amigo, lo que sea, menos se va a aprender 10 principios hoy y 7 pasos de la lección anterior y las 4, 6 y todo eso. No, es que podamos ir en cada uno de esos principios y podamos ver qué significan, cómo se ven en la Biblia, y entonces eso se nos queda para cuando vayamos a estudiarla. Entonces, ya recuerdo. Así que esa es la idea. Principio número 1. Aunque la Biblia tiene algunas partes más complejas de entender que otras, y eso no hay duda, lo esencial de la palabra está suficientemente claro. Esto lo abordó de forma breve el pastor Héctor en la última oportunidad, y esto tiene un nombre rarísimo, ¿verdad? ¿Algunos me atrevo a decirlo? La hermana está aquí hablando en lenguas. Yo espero que alguien la interprete. Pero es eso mismo, ¿verdad? Es la perspicuidad. Pero vamos a tratar de verlo de una forma llana y sencilla. Este es el principio. Aunque la Biblia tiene algunas partes más complejas de entender que otras, lo esencial de la palabra está suficientemente claro. Y una de esas cosas es la salvación. Es conocer a Dios. ¿Cómo se conoce a Dios? Bueno, la Biblia es clara en cómo conocer a Dios. ¡Qué bueno, hermano! La Biblia es clara en cómo el hombre y la mujer pueden ser salvos. Gracias al Señor. Hay otras cosas que no están tan claras, ¿verdad? Si usted va al final de los tiempos, ¿cómo va a ser el orden de las cosas y la llegada de Jesucristo, el juicio final? Ya ahí no estamos tan claros. Pero eso no es esencial para la salvación ni la relación con Dios. Pero sí lo esencial está claro. Y este pasaje lo hemos leído en otras ocasiones, pero es importante recordarlo. Pedro mismo dice en su carta, en las cartas de Pablo, hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras para su propia perdición. Me gusta cuando la Biblia es tan honesta. La Biblia no esconde el pecado de nadie, la Biblia no oculta las cosas complejas tampoco, ni difíciles. Aquí lo dice, ¿verdad? Pablo escribe cosas que son difíciles, decía Pedro. Pero aquí estaba el error, y era esa dificultad hacía que otros comenzaran a interpretar y a torcer las enseñanzas, así como hacían con el resto de las Escrituras. Entonces hay una realidad, hay cosas complejas, pero lo que es necesario, como este pasaje, está bien claro de cómo podemos ser salvos. Este fue el primer pasaje que yo me aprendí, seguro muchos de ustedes se aprendieron ese pasaje. Yo tenía algunos 10 o 11 años en una escuela de niños de la calle de mi casa. En mi casa ninguno eran cristianos y allí me lo enseñaron y me lo aprendí sin ser cristiano. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este es uno de los pasajes donde se habla de la salvación del hombre. Y hay muchísimos otros. Pero si hay algo claro en la Biblia, es que tú necesitas salvación, yo también. Y esa salvación es a través de una fe puesta en aquel que fue enviado. Y que quien crea en Él tendrá esa vida eterna y no se apartará y no se perderá.
¿Por qué es importante este concepto? Y sobre todo, esta palabra, ¿verdad?, compleja que vamos a ver ahora, que es la perspicuidad de la Biblia, era algo que en los tiempos donde primera vez se comenzó a usar mucho fue en los tiempos de la Reforma, porque previo a la Reforma se tenía el conocimiento de que la Biblia no estaba clara en ningún lado y que los únicos que podían interpretar la Biblia eran los sacerdotes, los obispos, y por eso no era necesario traducirla a ningún otro idioma, sino aquellos que manejaban esos encargados, ¿verdad? Por eso solo estaba en latín, en hebreo, en griego. Y entonces el pueblo no tenía acceso a eso, porque había un entendimiento de que la persona común no iba a poder nunca entender lo que aquí está escrito, sino estas personas que estaban en la cúspide del conocimiento teológico y de Dios. Y por eso entonces en la Reforma se comienza a decir de que no, eso no es así. Todo lo esencial está al alcance de todos, eruditos y no eruditos. Y eso es lo que dice la Confesión de Fe de Westminster en relación a la perspicuidad. Y perspicuidad simplemente quiere decir claridad. Las cosas que necesariamente deben saberse, creerse y guardarse para conseguir la salvación se proponen y declaran en uno u otro lugar de las Escrituras de tal manera que no solo los eruditos, sino aún los que no lo son, pueden adquirir un conocimiento suficiente de tales cosas por el debido uso de los medios ordinarios. No importa la educación, Dios decidió revelarse al hombre de forma en que su plan se entienda. Y a mí me ha tocado conocer personas, hermanos, de diferentes, ¿verdad?, estratos social, y algunos muy pobres, que ni siquiera fueron a la escuela, pero son cristianazos, buscan a Dios y estudian la palabra de la forma en que ellos pueden. Lo maravilloso es, y me tocó en una ocasión, en una reunión de oración, yo sabía que este hermano era muy, le llamamos humilde, ¿verdad? Pero humilde queremos decir con poca preparación, con pocos recursos. Pero ese hermano se puso de pie e hizo una oración. Y esa oración, hermanos, hablaba de un Dios que él conocía personalmente. No de teoría ni nada, sino basado en la palabra de Dios. Y esto me hizo recordar esta definición, ¿verdad? La claridad de la Biblia está al alcance de cualquier persona. Y Dios se encargó de eso. Y allí vemos el carácter de un Dios tan benevolente que no complicó esto demasiado para que el hombre se volviera loco, sino que lo necesario para conocerle y ser salvo está bien sencillo. Principio número 2. La Biblia está escrita en un lenguaje antropomórfico y fenomenológico. Creo que en algún momento se ha mencionado esas dos palabras y obviamente no quiero meterme en palabras tan complejas, pero es que esa es la forma en que se resumen todas estas enseñanzas, pero vamos a explicarlas. Y la Biblia, ¿verdad?, habla de este lenguaje antropomórfico porque es en forma de hombre que Dios decidió revelarse. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, aquí lo dice. Dice, Dios decidió revelarse en su palabra a través de un lenguaje que le describe a Él y su obrar en términos humanos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que podamos entenderlo lo mejor que podamos. Yo no sé si usted ha leído cuando Pablo dice, ¿verdad?, que él tuvo una revelación en el tercer cielo y se le mostraron cosas que ni él siquiera podía explicar o pronunciar. Dios tiene la opción de haberse revelado al hombre siempre de esa forma, de una forma incomprensible que el hombre se quedara, ¿qué voy a hacer? Pero Dios, como vemos en la Biblia, utiliza historias, lenguajes, palabras, decisiones, formas de expresarse que son completamente entendibles para el ser humano. Y eso es lo que vemos en esta descripción. Y vamos a ver algunos ejemplos de eso. Y esto, de verdad, siempre me pone a pensar
¿Qué Dios tan interesado en que el hombre y la mujer le conozcan? Él quiere que el hombre no tenga tropiezo en buscarle, de forma tal que elige utilizar expresiones y palabras del lenguaje humano. Veamos esto. Cuando Dios vio sus acciones, esto es Jonás, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios se arrepintió. Si usted y yo sabemos quién es Dios, el Dios que lo conoce todo, que toma una decisión y nadie puede variarla y que es perfecto, entonces esta palabra o esta expresión es rara aquí, que Dios se arrepintió. ¿Cómo así? Y más cuando nosotros vamos a otros pasajes, como en Números 23:19, que habla todo lo contrario. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho Él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? ¿Qué es lo que pasa aquí entonces? Pareciera haber una contradicción entonces. Dios se arrepiente de hacer mal porque se arrepintió el hombre, pero en otras partes dice que en la palabra de Dios que Dios no se arrepiente. Aquí vemos un gran ejemplo de lo que es un Dios deteniéndose y utilizando palabras que el hombre puede entender. Y Dios entonces, en su arrepentimiento, entre comillas, Dios no se arrepiente, pero lo que quiere mostrar es un pesar que hay en su corazón, un dolor o tristeza cuando hay un mal, hay un pecado, y entonces Él cambia su actuar en cuanto a eso. La palabra de Dios nos muestra que en los textos narrativos nosotros podemos encontrar la mayoría de ese arrepentimiento de Dios. De que Dios hace una cosa y se arrepiente y hace otra. Pero lo que trata de hacer Dios es de que, ¿cómo puede el hombre entender lo que yo acabo de hacer si le acabo de decir que hay consecuencias por el pecado? De la única forma en que él va a entender que a pesar de ese pecado cometido, si hay arrepentimiento, pues yo también, ese arrepentimiento que tú entiendes, yo quiero decirte que lo que yo estoy sintiendo se parece a eso, aunque no lo es. Porque yo conozco todas las posibilidades que hay, yo conozco el presente, el pasado y el futuro en el mismo momento. Yo no cambio, por tanto no es un arrepentimiento como el tuyo, sino es un pesar. Incluso hay pasajes y textos de la Biblia, Génesis 6:6, por ejemplo, tú lo buscas ahora en la Biblia de las Américas y la nueva Biblia de las Américas, y ya tú vas a ir encontrando que muchas traducciones ya están quitando esa palabra de arrepentimiento y poniendo pesar o dolor o tristeza, porque eso es lo que quiere decir. Entonces, este es un ejemplo de formas en que Dios se revela y habla antropomórficamente. Muchas otras son que Dios tiene manos, que Dios tiene oídos, que Dios tiene ojos, que Dios tiene pies. Nosotros vemos eso en muchos pasajes, ¿verdad? Y nosotros vemos esto para que el hombre también entienda que Dios puede oír, pero Él no tiene oídos. ¿Por qué decimos eso? Bueno, porque la Biblia misma dice en Juan 4:24 que Dios es espíritu. Los espíritus no tienen cuerpo. Incluso Jesucristo mismo hablando que porque Él había acabado de resucitar, ¿verdad? Y iba al Padre y no tenía, ¿verdad?, espíritu. Los espíritus no tienen manos ni pies. Por tanto, aquí tenemos a Dios decidiéndose revelar de forma tal que el hombre entienda que Él ve, pero no tiene ojos. Él escucha, pero no es que tiene una oreja allí y que de vez en cuando tiene que destapársela como nosotros. No. Y que Él tiene pies. La tierra es el estrado de mis pies, dice ese pasaje de Isaías. Pero Él no tiene pies. Y es algo que Él quiere utilizar para que nosotros entendamos. Él es invisible a nuestros ojos, dice 1 Timoteo 1:17. Sin embargo, Él se ha hecho visible en su creación y Jesús mismo es la imagen de ese Dios invisible. Entonces nosotros tenemos a un Dios que se revela de esa forma, pero que quiere mostrarse a nosotros de forma en que nosotros le entendemos.
En este mismo principio hablamos de la palabra fenomenológico. Ya describimos lo que era antropomórfico, y fenomenológico quiere decir que la Biblia usa descripciones de los fenómenos según los vemos a simple vista desde la perspectiva del ser humano. Algo ocurrió, Dios lo entiende de una forma porque Él conoce todas las implicaciones de eso, pero como el ser humano no entiende todo eso, la Biblia lo incluye como el ser humano lo percibe. Y el mejor ejemplo es ese, ¿verdad?, que encontramos en Josué cuando el sol, entre comillas, se detiene. Se recordarán, ¿verdad? Josué 10. Entonces Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó a los amorreos delante de los israelitas y dijo en presencia de Israel: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la nación se vengó de sus enemigos. Conociendo todo lo que es la astrología actual, sabemos qué fue lo que se detuvo, ¿cierto? Yo espero que usted sepa, porque a este nivel ya. La tierra se detuvo. Sin embargo, Josué no sabía nada de eso. Y lo que él vio es que todo el tiempo el sol se quedó en un sitio y la luna por el otro lado se veía salir pero no salía. Y lo que se detuvo a sus ojos fueron el sol y la luna. Imagínate Dios queriéndole explicar a Josué. Imagínate, Josué, espérate, no fue el sol. Mira, tú estás un poco atrasado, pero que es la tierra. ¿Y cómo sí que es la tierra? Bueno, que gira alrededor y un movimiento de rotación. No, Dios deja eso plasmado así como el hombre de ese tiempo lo entendía para que pudieran conocer a su poder. Principio número 3. Diferencie el proverbio de la ley. Uno de los libros de más sabiduría, ¿verdad?, en la palabra y con mucha aplicación, el libro de los proverbios, tiene tanta enseñanza. Sin embargo, tenemos que estar claros de que los proverbios no son ley, no son mandamientos ni decretos que se van a cumplir siempre. Y es lo que nosotros vemos, ¿verdad? El proverbio es un principio práctico de sabiduría y no una ley moral o un absoluto sin excepción. Usted ha leído ese pasaje en Proverbios. Instruye al niño en el camino que debe andar y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Ah, Señor. Eso quiere decir que en el 100% de los casos en que yo instruyo a mi hijo en el camino que debe andar, que es tu palabra, en el 100% de los casos, cuando él sea viejo, no se apartará y será cristiano y temerá a Dios. Eso sería usar un proverbio que no quiere decir eso o que no tiene la intención de eso. Los proverbios dan principios de sabiduría. Es como un consejo sabio que si lo sigues, en muchos casos tendrá fruto, pero no una promesa de que así será. Y usted y yo somos testigos de eso, no solamente con nuestros hijos, con nuestros familiares, sino que lo hemos visto en otros. Hombres fieles, mujeres fieles, enseñando la palabra de Dios a sus hijos, y esto sale del contexto de que se aplique, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final ese hijo va a ser adulto, va a tomar sus decisiones, y al final también nosotros entendemos que Dios es quien salva y no el padre fajado ahí. Ahora, Dios usa a los padres para utilizar su palabra y dejarla plantada, pero los proverbios no tienen la intención de una promesa que nunca va a fallar. Eso es importante. Este proverbio parece una contradicción también. Por eso es importante entender los proverbios. Miren este proverbio, capítulo 26. El 4 dice una cosa y el 5 otra. No respondas al necio de acuerdo a su necedad, para que no seas tú también como él. Ok, lo entendí, no lo voy a responder. Verso 5. Responde al necio según su necedad se merece, para que no sea sabio ante sus propios ojos. Entonces, ¿hay que responderle o no? Depende, porque aquí te está dando los proverbios
consejo de sabiduría que van a aplicar en algunos casos y en otros casos no va a aplicar. Tú debes ser sabio, estar cerca de Dios para en algunos momentos tú decir, este hombre, esta mujer no vale la pena que yo le responda. Es un necio. Y la palabra de Dios habla de los necios que desprecian el consejo y la sabiduría. Así que yo mejor me callo. En otros momentos, resulta ser sabio de que por lo que este hombre, esta mujer está diciendo en su necedad, es necesario que se le responda y se le confronte. Para que no sea sabio ante sus propios ojos, dice aquí la palabra de Dios. Para que se note que lo que está diciendo es una necedad ante los demás, ¿verdad? Y quién sabe si ante él mismo. Entonces, aquí hay principios de sabiduría que tenemos que usar para poder implementarlos, pero no es una ley. Por eso hablamos de contradicciones al principio y tú dices, pero ¿hay contradicciones en la Biblia? No, si no conoces el libro puede ser que lo veas así, pero en este caso es un proverbio que lo que quiere dar es un consejo sabio. Principio número 4. Distinga los dos tipos de leyes. Y discúlpeme por los términos técnicos, pero una vez más vamos a hablar de términos técnicos, pero que le pongo entre paréntesis algo más sencillo. Hay leyes que son las leyes casuísticas o decretos condicionales, que son más fáciles de entender, ¿verdad? Algo condicional, que sirven de ejemplo, de ilustración para vivir con justicia. Se expresan usando las palabras sí, entonces. Si pasa eso, si ocurre esto, entonces debes hacer esto. Eso es lo que es casuístico, depende del caso. Decretos que aplican dependiendo de la condición. Entonces, en Éxodo 23:4 dice, si encuentras extraviado el buey de tu enemigo o asno, ciertamente lo devolverás. Ahí hay un caso y que debo responder de acuerdo a ese caso. Muchos tipos de leyes son así, ¿verdad? Si pasa esto, tengo que hacer lo otro. Sin embargo, hay otras que se llaman apodícticas, pero lo que quiere decir son decretos concluyentes. Ya no como si hubiera una condición, sino esto es concluyente. Tú vas a hacer eso y ya. Y esos expresan absolutos directos como harás o no harás. Y no se menciona allí ni premio ni castigo, simplemente decreta el deseo de Dios. Esa es una ley casuística. Y allí vemos los 10 mandamientos, ¿verdad? No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio. Es importante, ¿por qué distinguir entre esas dos leyes? Bueno, porque yo no estoy queriendo obedecer a Dios simplemente con lo que Él dice, sino que también quiero conocer sus implicaciones. Entonces, si es algo que tiene una condición, yo quiero saber en qué condiciones yo lo voy a hacer. Y en otras, simplemente es un mandato que está atado a su santidad y tengo que obedecerlo por su carácter. No matarás. ¿Por qué? Bueno, porque la vida es valiosa para mí y porque todos están hechos a mi imagen. Es mi carácter. No matarás. Principio número 5. Distinga entre la letra de la ley y el espíritu de la ley. Me ministra mucho este principio, porque voy a tomar un ejemplo de Joan Veloz, perdóname hermano. En el día de hoy Joan manda un mensaje a los pastores y dice, por favor, confirmen levantando la mano derecha, obviamente con un emoji, una cosa de esa, ¿verdad? Entonces muchos de nosotros, el único que respondió así fue el pastor, que siempre es obediente, ¿verdad? El pastor Miguel. Pero los otros utilizamos otra cosa. Chacho, que es más formal, de acuerdo. Yo utilicé un muñequito que se estaba moviendo así, diciéndole que sí. Y así, Enrique también le gustan mucho las cosas artísticas, por ahí está. En fin, Joan dijo, pero ven acá, nadie sigue mis instrucciones, ¿qué es lo que está pasando? Y la respuesta del pastor Chacho fue, qué legalista tú eres. Porque estábamos todos obedeciendo al espíritu del mandato tuyo y es responderte y confirmarte. No es necesario que sea con una manito ni con un emoji específico, ¿verdad? Entonces, esto es lo que queremos decir con la diferencia entre la letra de la ley y el espíritu de la ley. Aquí hay una definición que me encontré en el libro de La Ley de la Libertad de Miguel Ibiola Núñez y también en esta página web. El espíritu de la ley tiene que ver con el significado más profundo
o la intención espiritual del mandamiento. Mientras que la letra de la ley se refiere a la redacción exacta, aplicada literalmente, sin tener en cuenta ningún significado más profundo. Esto es lo que hay que hacer y yo hago justo eso. Los padres que están aquí, y mi esposa y yo estamos viviendo eso en estos días, le decimos a nuestro hijo tiene consecuencias. No puedes usar el iPad para ver juegos hasta que pase este día. Ok. Llegamos más tarde y vemos que está conectado en la computadora de su mamá jugando el mismo juego. Y cuando le preguntamos, ¿verdad? Pero ustedes pusimos una disciplina. Ustedes dijeron que no usen el iPad. Pero no quiere decir que yo no puedo. Y obviamente la pecaminosidad de nosotros los hombres, así somos en otras cosas también, nosotros los adultos. Nos enfocamos cuando nos conviene en la letra de la ley y olvidamos el espíritu de la ley. Y en ese sentido nosotros tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? Jesucristo es un experto en esto de aclarar esta diferencia. Mateo 5, 27 y 28 dice, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Ok, ¿se dijo dónde eso? En la ley de Moisés. Pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Uy, ay, lo hubiera dejado así Jesucristo. Pero él le dio el sentido espiritual más amplio y profundo que Dios tenía en su corazón. Entonces, la letra de la ley, ¿qué quería prohibir? El adulterio, o sea, el acto físico de yo estar con una mujer o con un hombre, en el caso de las mujeres, siendo casado o la persona casada. Esa era la letra de la ley, pero el espíritu de la ley prohibía no el acto físico solamente, sino la lujuria que lleva después a un acto físico. Y desde allí Jesucristo dice, desde allí tú estás adulterando y debes arrepentirte. Esto es algo más amplio y más serio de lo que ustedes piensan, pudiera haber dicho Jesús. Obviamente, una de las preguntas que pudiera llegar a nuestra mente es, bueno, ¿significa esto que la lujuria es tan mala como la consumación del adulterio? La respuesta directa es, no, mi hermano, eso no es lo que Cristo está diciendo. Él no está catalogando un pecado con otro, sino que tú tienes que guardarte puro, no solamente hasta llegar que te meta y te caiga, sino desde antes, porque tu Dios es santo y te quiere santo en tu pensamiento, en tu corazón. Entonces, obviamente, si llegas al adulterio, tendrás más consecuencias, sobre todo aquí en la tierra. Otro ejemplo, también el mismo Jesús en este mismo capítulo de Mateo. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la corte suprema, y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Uy, 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 uy. O sea que no es solo matar, sino que hay más detrás. Si usted le ha dicho a alguien así, tiene la chance de pedirle perdón en esta noche. Pero la letra de la ley es muy clara, ¿verdad? ¿Cuál es la letra de la ley? Prohibir el homicidio, el asesinato, el matar a alguien. Eso es lo que quiere la letra de la ley. Sin embargo, el espíritu detrás es que yo tengo que amar a mi hermano, incluso hasta a mi enemigo, Jesucristo le incluyó. Y dentro de ese amor, entonces, cualquier momento en que yo me airo de una forma en que quiero hacerle daño, aplastarlo, humillarlo, ofenderlo, decirle cosas que le hieran, entonces desde ese momento ya yo estoy pecando. Entonces necesito entender eso mientras estudio la palabra de Dios. No es simplemente, ok, esto es lo que dice, pero tengo que pensar qué Dios quiere, cómo es mi Dios. ¿Qué le motiva a un mandamiento como ese? ¿De qué me quiere cuidar? Y entonces, ¿cómo puedo cuidarme de una forma tal que ni siquiera esté cerca de allí? Porque allí está el espíritu
de la ley. Principio número 6. Todo el Antiguo Testamento tiene que entenderse a la luz del Nuevo Testamento. Hay dos extremos aquí. Y es aquello, ¿verdad?, que estamos ya en el Nuevo Testamento y valoramos todo lo que Cristo hizo y la gracia y el Evangelio. A veces menospreciamos lo que está en el Antiguo. Y decimos, ya todo eso pasó, ya olvídense de eso y vamos a estar aquí. Pero sin el Antiguo, el Nuevo no tiene mucho sentido. En el Antiguo es que está la condición, o se revela la condición de pecado y qué tan seria es para nosotros. Ahí se revela el Dios santo, 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 y por eso tenemos un problema grande por lo que se describe en el Antiguo. Y entonces por eso sabe dulce, delicioso y lleno de deleite todo lo que Dios hizo para intervenir ahora la historia en el Nuevo Testamento. Ahora, cuando yo voy al Antiguo, tengo que reconocer que no puedo verlo como si no conociera el Nuevo. La revelación bíblica es progresiva hasta llegar a su cumbre en la persona de Cristo. Entonces, desde el Antiguo se va revelando Dios, sus planes, sus propósitos, hasta llegar a la cumbre en Cristo en el Nuevo Testamento. Y yo tengo que entender lo que ha pasado desde allí. Y cuando vaya al principio, entonces lo veo a la luz de lo que Dios tenía como propósito en el Nuevo y puedo saborearlo más. Y puedo entender que ese Dios santo, 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 que juzga, que se aira, es el mismo Dios que está dispuesto a perdonar y a salvar. Como el Antiguo lo menciona o lo revela, pero también el Nuevo. Agustín de Hipona, San Agustín como le dicen, decía, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo y el Antiguo Testamento está desvelado, mostrado, revelado en el Nuevo. Allí en el Antiguo yo puedo ver cómo es, todo eso apunta a Cristo. En tipología, ¿verdad? En imágenes que me hablan de que viene alguien en muchas formas. Pero entonces yo puedo ver que en el Nuevo ahora yo entiendo completamente lo que se quiso decir en el Antiguo. Qué valioso es eso. Un teólogo del seminario de Dallas llamado John Frederick lo expresó también de esta forma. Dice, sin el Antiguo no podemos entender el Nuevo. Y sin el Nuevo tenemos una comprensión incompleta del Antiguo. Nos quedamos, ¿verdad?, incompletos sin el Nuevo. Y nos quedamos sin un Dios que no ha hecho o ha llegado a cumplir sus promesas ni siquiera. Pero con los dos podemos ver la revelación de Dios. Principio número 7. Una enseñanza doctrinal en un libro histórico o poético debe buscar su afirmación en un libro de contenido doctrinal. En sesiones pasadas, incluso hoy que lo recordamos, hablamos de los diferentes géneros literarios que hay en la palabra. Y aquí se está hablando de alguno de ellos. Si hay libros históricos, ¿como cuáles? Bueno, Génesis, Primera de Crónicas, Hechos, historias, narraciones. Algunos de esos libros, ¿verdad?, tienen parte histórica y otras que son apocalípticas, pero si me encuentro con partes históricas o poéticas como los Salmos, como el Cantar de los Cantares, y encuentro enseñanzas allí, no me puedo quedar con ella y ya, sino que debo buscar en un libro doctrinal la validación de esa enseñanza. Y vamos a ver algunos ejemplos. La intención de estos libros, los históricos y los poéticos, es describir de forma narrativa y simbólica los acontecimientos, emociones o pensamientos del autor o personajes, no establecer una doctrina. Eso es importante, tienen un objetivo. Un libro narrativo, ¿cuál es el objetivo? Narrar, contar, describir lo que ocurrió. Eso es. Un libro poético tiene la intención también de describir, pero ahora utiliza elementos que incluyen las emociones, los sentimientos, de una forma en que el hombre la entienda y pueda identificarse de forma simbólica e ilustrada. Vamos a ir a un libro histórico como Hechos. Vemos aquí un pasaje muy conocido. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?, decía el carcelero.
Y ellos respondieron, cree en el Señor Jesucristo, Jesús, y serás salvo, tú y toda tu casa. Una descripción histórica allí de lo que ocurrió en la cárcel y que muchos entonces han tomado ese pasaje para decir, si yo creo, mi familia va a creer. Y hay una promesa, yo la tomo, ¿verdad? Y la creo. Pero aquí está habiendo una descripción de lo que ocurrió y no hay otro pasaje en la Biblia donde se me prometa, se me garantice a mí de que por yo haber creído, los demás van a venir como una fila de dominó cayendo, bla, 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 bla. No. Entonces, esto es importante. Principio número 8. Un pasaje oscuro debe interpretarse a la luz de un pasaje claro. Y creo que hablamos un poco de eso ahorita en lo que era la claridad, ¿verdad? O perspicuidad de la palabra de Dios. Pero es bueno saber o recordar, porque creo que el pastor Héctor en la última sesión habló un poco de esto, que la palabra interpreta la palabra. Y cuando hay algo oscuro, o sea que no entiendo bien y difícil, tengo que ir a otros pasajes de la Biblia donde se habla de lo mismo. Incluso hay pasajes o versos que le llaman sede. ¿Qué quiere decir un verso sede, un pasaje sede? Que allí en ese versículo se contiene toda la enseñanza posible o más completa del tema que se está tratando. Y si tengo un pasaje sede que habla de eso, pues me voy para allá. Si quiero hablar de la Santa Cena, ¿verdad? De la comunión, tengo que irme en los momentos en que Cristo habló de ese momento y donde Pablo también lo describió. Entonces, cuando hay ya pasajes oscuros, debo ir a pasajes más claros. Salmo 37, 4. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Ya lo hemos oído esto antes. Un cheque en blanco, ¿verdad? Si yo pongo mi delicia, Dios me dará las peticiones de mi corazón. Pero el mismo pasaje tiene ya su respuesta, porque si realmente pongo mi delicia en el Señor, ¿verdad? Todo lo que voy a pedir será su deleite o lo que Él desea. Sin embargo, para aclarar bien esto, 1 Juan 5:14 habla, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, además de yo deleitarme en el Señor y que Él me va a conceder mis peticiones, la Biblia habla de que ese deleite debe incluir el pedir conforme a su voluntad para que eso sea real. Entonces, así se muestra cómo un pasaje oscuro puede ser entendido. Esta cita la hemos también leído antes, la voy a leer de nuevo desde Martín Lutero. Lo que es oscuro y difícil en una parte de la Escritura se afirma con mayor claridad y sencillez en otras partes. Mi primera experiencia con estudiando la Biblia y con este gran principio fue de nuevo creyente. Yo creo que tenía meses, no creo que llegara a un año. Pero algo importante de iniciar en el camino del Señor y tener esa hambre inicial, que esperemos que se mantenga, es que la Biblia, tú quieres estudiarla, tú quieres conocer más, qué fue lo que pasó aquí, y lees y lees. Y por primera vez yo tenía una Biblia que tenía referencias cruzadas. Álvaro, todos esos numeritos, esa letrica, ¿qué es eso? Para nosotros ya es común, todas casi lo tienen, pero para mí era algo nuevo. Estábamos ahí en un estudio bíblico en casa y éramos jóvenes todos, no había ningún líder, sino entre nosotros, porque queríamos conocer al Señor. Y allí entonces encontramos un pasaje que dijimos, ¿qué significará eso? Y todos estábamos como teorizando y ninguno como que estaba convencido. Hasta que dije, espera un momento, aquí hay una letrica A. Este pasaje está en Hechos y esto me manda a Isaías. Ok, un momentico. Y fuimos a Isaías y cuando leímos el pasaje de Isaías, todos dijimos, ahora entendimos. El pasaje en Hechos decía algo como, era una cita del Antiguo, pero decía algo como por las misericordias firmes a David. Y estábamos pensando, ¿pero qué quiere decir que eso y qué tiene que ver con lo que me está diciendo ahora mismo el pasaje? Bueno, pues cuando fuimos allá entonces entendimos cuáles eran esas misericordias que Dios había prometido a David y tenía todo sentido.
Eso es lo que el ejercicio de todo cristiano serio. Y es que yo voy a la Biblia, me encuentro con algo difícil y trato de buscar en la misma Biblia la respuesta. Principio número 9 y penúltimo. Los diálogos y citas pueden aparecer parafraseados. Este es otro de los temas, ¿verdad?, a veces de argumentación de aquellos que no conocen a Dios o tienen problemas con la Biblia. Y es que o encuentran contradicciones en lugares donde no los hay, como explicamos hace unos minutos, o entienden de que si este hombre está hablando acerca de algo que se mencionó aquí, debe decirlo igualito, literalmente, como lo dijo Isaías o Daniel. Y eso ni siquiera nosotros podemos hacerlo en ningún contexto, a menos de algunos prodigios que tienen buena memoria, pero tampoco estos hombres, que eran los autores que Dios eligió, tenían la intención de ir letra por letra. Aquí hay un ejemplo muy claro. Los diálogos y las citas pueden aparecer parafraseados. Lucas, un autor, ¿verdad?, que no era necesariamente con todas las antecedentes judíos, pero sí hacía referencia al Antiguo Testamento con frecuencia. Y Lucas 2:23 dice, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor. Ahí está la idea del pasaje. Pero el pasaje en Éxodo 13:2 dice, conságrame todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los israelitas, tanto de hombre como de animal, me pertenecen. Eso dice el pasaje completo. Y es por eso que decimos, ¿verdad? Cuando usted se encuentre una cita que un autor del Nuevo Testamento menciona algo del Antiguo, no piense que lo va a decir con punto y coma y todo eso, sino que es una paráfrasis de lo que él conoció del Antiguo Testamento. Esta aproximación en los pasajes también aplica a las cantidades y a los números. No solamente, ¿verdad?, del Nuevo contra el Antiguo, sino de las mismas cosas que están ocurriendo. Creo que fue el pastor Miguel en su última sesión que nos habló de eso, de cómo se juntaron 5,000 hombres en el momento de la repartición de los alimentos, cuando sabemos que en otros pasajes dan otro número aproximado, o toda Judea se reunió allí, cuando sabemos que no es toda Judea, o un número aproximado de tal cosa. Los números en la Biblia, incluso la Biblia, no tiene la intención de ser un catálogo de cifras, ni tampoco de geografía, ni de... todo lo que asevera es cierto, pero su intención no es ser específica en esos términos, sino en los términos de relacionarse con Dios y de que el hombre pueda ser santo y salvo. Ahí sí es específica. Principio número 10. La Biblia no endosa todo lo que aparece en ella. Al inicio eran 14 principios, yo lo traté de condensar para que sean menos y obviamente, como dije al inicio también, no es necesario aprendérselos de memoria, sí que recordemos de alguna forma cuando estudiemos la palabra estos principios. Y aquí habla uno de que todo lo que aparece en la Biblia no quiere decir que ella lo endosa. Y esto es como medio obvio, pero a veces hasta allí hay problemas. En la Biblia hay afirmaciones mentiras y argumentos de Satanás. ¿Quién lo dijo? Satanás. ¿Lo dijo Dios? No, pero están en la Biblia. Y como hay libros narrativos, se va a narrar lo que todo el mundo dijo. No importa que sea bueno o que sea malo, ahí está. Eso no quiere decir que la mentira que Satanás dijo, la Biblia dice, eso es lo que hay que hacer y obedecer. No, eso fue Satanás que lo dijo. Hay palabras y conclusiones erradas de los hombres, como los amigos de Job. Ahí están, ¿verdad? Ellos concluyendo muchas cosas de lo que estaba pasando Job, cuando no necesariamente eso era la realidad. Pero allí está registrado y no es que la Biblia está diciendo esto es la verdad, sino hay afirmaciones que los hombres, personajes de las historias están allí diciendo. Hay pecados de los hombres que la Biblia no está endosando, aunque lo está describiendo. Hay adulterio, ¿verdad? Hay reyes que tuvieron muchas esposas, hay hombres que se acostaron con muchas, hay asesinatos que la Biblia, aunque lo describa allí de lo que aconteció, no quiere decir que porque lo incluyó, está diciendo, sí, se puede hacer todo eso. Y Dios está aplaudiendo todo eso.
Entonces, eso es importante nosotros saberlo. El ministerio Ligonier, hablando de infalibilidad e inerrancia, lo describe de esta forma. Cuando la Biblia narra una historia, nos dice lo que realmente sucedió. Eso fue. Puede informar sobre lo que dijo una persona cuando le dijo una mentira a otra persona, pero no respalda la mentira. Simplemente da un informe exacto de lo que dijo el mentiroso. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Entonces, nosotros iniciamos con algunas preguntas que otros tienen, personas de nuestro alrededor relacionados, de problemas con interpretación de la Biblia. En el 90% o más de los casos es porque no se ha entendido que para comprender la palabra de Dios se tienen que tomar en cuenta estos principios. Hay un llamado general a la IBI, pero a todo cristiano, y es, brother y sister, hermano y hermana, estás llamado a cortar bien la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no es tuya. No la escribiste tú. Fue escrita por alguien diferente a ti, muy diferente. Y tú y yo somos tan diferentes que debemos esforzarlo lo más posible para entenderlo y sacar lo que Él dijo. Todo eso requiere, obviamente, una relación con Dios, un Espíritu Santo que mora en la persona, que le ilumine, una rendición a ese Dios y también un estudio frecuente, exposición frecuente a la Biblia, tomando en cuenta no solamente principios para estudiar la Biblia, porque muchos de estos principios aplican para cualquier texto, sino celo de porque lo que Dios dijo algo, yo quiero tomarlo bien y sacar lo que estaba en su mente y no en la mía. Así que ese es nuestro reto, hermanos, y eso es lo que Dios nos llama a hacer a través de este estudio. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.